Elegido este momento no es casualidad y este mensaje no llega tarde. Has sido atraído aquí por designio divino, alineado por un tiempo perfecto y colocado en el umbral de una temporada que ha sido preparada para ti. Lo que sentiste como aislamiento no fue rechazo, y lo que parecía un retraso no fue una negación. El cielo ha estado observando, sopesando y esperando. Y ahora la temporada cambia. Este es un momento señalado, una hora designada, en la que lo que fue probado en secreto es reconocido en público. Ungido estás de pie, donde la preparación se encuentra con la promoción, donde la última noche da paso a una nueva mañana, y donde el peso que llevaste se convierte en la autoridad que ahora puedes sostener. Elegido, el espíritu se mueve por temporadas y el tiempo ha llegado. La guardia nocturna termina y el amanecer se acerca. Tal como está escrito que hay un tiempo para estar oculto y un tiempo para ser revelado. Lo que soportaste no fue en vano, y lo que superaste no pasó desapercibido. El cielo prepara lo que la tierra jamás podría otorgar, y la corona pronunciada sobre tu vida no es para exhibición, sino para administración. Ungido recibe esto con reverencia y humildad, sabiendo que el favor sigue a la fidelidad y que la autoridad descansa sobre el carácter. A veces Dios sostiene la fe no mediante explicaciones, sino a través de algo silencioso y constante, un simple recordatorio al que puedes volver cuando las fuerzas escasean y necesitas reflexionar. Está ahí esperando en la quietud siempre que decidas detenerte y descansar. Elegido hace 7 días, algo cambió sin ruido, sin testigos, sin que nadie lo señalara. No lo anunciaste, no lo celebraste. Puede que ni siquiera lo reconocieras, pero el cielo sí. Lo que soportaste en silencio, lo que cargaste sin explicación, lo que sobreviviste cuando ya no te quedaban fuerzas, no fue sufrimiento al azar. Fue la prueba y ahora ha terminado. Ungido escucha con claridad, no estaba siendo castigado, estaba siendo medido. Mientras otros eran observados solo cuando estaban fuertes, tú fuiste observado cuando estabas agotado. Mientras otros eran evaluados en momentos de lucidez, tú fuiste evaluado en momentos de cansancio. Por eso se sintió injusto, por eso se sintió solitario, por eso parecía que nadie comprendía lo que atravesabas. Nunca se trató de rendimiento, se trató de carácter. Recuerdo una etapa en mi propia vida en la que todo externamente parecía estable. Sin embargo, por dentro estaba vacío. Seguía cumpliendo, seguía respondiendo llamadas, seguía manteniendo promesas. Pero interiormente no quedaba nada. Y fue precisamente en esa temporada cuando las decisiones más pequeñas tuvieron el mayor peso. No las grandes decisiones que otros aplauden, sino las silenciosas que nadie ve. ¿Cómo respondes cuando eres malinterpretado? ¿Cómo actúas cuando nadie te culparía por elegir el camino fácil? Ahí es donde el cielo mira. Elegido, la prueba que superaste no fue anunciada porque no podía ensayarse. Fue diseñada para revelar quién eres cuando ya no queda energía para fingir. La Escritura alude a esto cuando habla de ser fiel en lo poco antes de ser confiado en lo mucho. No poco en tamaño, sino poco en visibilidad. Fuiste fiel en lo invisible. Permaneciste íntegro cuando comprometerte habría sido más sencillo. Por eso el resultado no es simbólico, es estructural. Algo real está siendo autorizado. Ungido esta noche tiene peso, porque el tiempo tiene significado. Hay horas en las que el cielo se mueve con menos resistencia. Cuando el ruido del mundo se aquieta y el espíritu se vuelve más receptivo, en las profundidades de la noche cuando la mente consciente afloja su control, la alineación divina se recibe con mayor claridad. Por eso los momentos de llamado, dirección y promoción suelen llegar cuando el mundo duerme. No es superstición, es orden. El número que sigues notando no está ahí para impresionarte, está para señalar cumplimiento. En la Escritura los patrones se repiten. Cuando Dios marca transiciones, las temporadas se cierran, las asignaciones cambian, la responsabilidad aumenta. Lo que sucede ahora no es una elevación para llamar la atención, es una elevación para administrar. Se confía en ti porque has demostrado dominio propio. Elegido, el cielo prepara coronas solo para quienes han demostrado que no abusarán de la autoridad. Y la autoridad no comienza con influencia pública, comienza con gobierno interno. ¿Puedes mantenerte íntegro cuando te ofenden? ¿Puedes ser honesto cuando nadie te descubriría?
Puedes elegir la dignidad cuando la amargura parecería justificada, lo hiciste. Y por eso lo que viene ahora no te destruirá, aunque en otra temporada sí lo habría hecho. Ungido cuando la autoridad espiritual se activa, las palabras comienzan a tener peso sin necesidad de fuerza. Notarás que cuando hablas verdad con calma, impacta. No porque grites más fuerte, sino porque estás alineado. No se trata de dominio, sino de resonancia. Las personas lo sienten antes de comprenderlo. He visto esto suceder lentamente en mi propia vida. Las conversaciones cambian. La resistencia se suaviza. No porque argumente mejor, sino porque ya no hablo desde la inseguridad. Junto con esto llega una estabilidad interna más profunda. Los desencadenantes pierden fuerza. El caos ya no te atrapa como antes. No significa que dejes de sentir. Significa que dejas de ser controlado. Se desarrolla un arraigo como un árbol que ha sobrevivido a suficientes tormentas como para confiar en sus raíces. Ese arraigo no es frialdad emocional, es soberanía. Elegido el discernimiento se afila ahora. Te encontrarás percibiendo la verdad antes de que llegue la evidencia. Reconocerás la alineación sin necesidad de explicación. No es fantasía mística, es madurez. Cuando has sido probado profundamente, tu espíritu aprende patrones. Empiezas a distinguir lo que trae paz de lo que trae distorsión. Ese saber se vuelve más rápido y más silencioso. No se anuncia, simplemente guía. Pero escucha esto con seriedad, nada de esto se te concede para inflar tu ego. Se te concede para ampliar tu responsabilidad. La tentación después de la promoción es el orgullo. La creencia sutil de que estás por delante mientras otros están detrás. Resiste eso. Cada persona camina en su propio tiempo. Lo que tú has completado, otros aún lo están aprendiendo. Eso no te hace superior. Te hace responsable. Ungido la corona no es un objeto fijo. Es una frecuencia que se mantiene. La integridad la conserva. La humildad la estabiliza. La única manera de perder lo que se te confía es mediante el compromiso consciente con lo que sabes que no es correcto. No por debilidad ni por errores, sino por traicionar deliberadamente la verdad que ya conoces. El poder mal usado multiplica las consecuencias. Por eso la prueba fue intensa. Elegido, si llevas esto con rectitud, lo que está siendo colocado sobre ti no se desvanecerá. Se integrará. Se convertirá en parte de tu manera de moverte por el mundo, de forma silenciosa y firme, sin espectáculo. Y cuando otros te pregunten cómo permaneciste entero, a pesar de lo que debió haberte quebrado tu propia vida, será la respuesta. Lo que viene después se desplegará naturalmente. Ungido, lo que sigue a una prueba no es descanso, sino reposicionamiento. El cielo no cierra una temporada para dejar un vacío. Cuando una asignación termina, otra comienza a formarse de inmediato, a menudo, antes de que seas consciente de que la anterior ha concluido. Por eso este momento puede sentirse extrañamente silencioso y al mismo tiempo pesado. El silencio no siempre significa que nada sucede. A veces significa que la autoridad se transfiere sin espectáculo. Existe un patrón en el orden divino que muchos malinterpretan. La promoción rara vez llega con aplausos, llega con responsabilidad. Cuando el cielo confía más la vida, suele simplificarse en la superficie y profundizarse por dentro. Las distracciones se desvanecen, los antiguos deseos pierden fuerza. Las conversaciones cambian. Puede que notes menos voces a tu alrededor, pero mayor claridad dentro de ti. No es pérdida, es alineación. Recuerdo una etapa en la que comenzaron a aparecer oportunidades por las que había orado. Sin embargo, en lugar de entusiasmo desbordado, sentí sobriedad. No miedo, sino conciencia. El peso de la influencia es diferente del deseo de tenerla. Cuando eres joven, deseas que las puertas se abran para que te vean. Cuando maduras, pides que se abran para poder servir sin perderte. Ese cambio marca la preparación. Ungido, el cielo está interviniendo ahora, no solo espiritualmente, sino también de manera práctica. La promoción sobrenatural no siempre llega como un relámpago. A veces llega como provisión en el momento exacto en que habrías cedido sin ella. A veces aparece como alivio financiero que elimina presión, no como lujo. Otras veces se presenta como una oportunidad que encaja con tu carácter, no solo con tu ambición. La transferencia divina es precisa. Satisface la necesidad sin alimentar el ego.
La Escritura habla de riqueza reservada para los justos, no como premio, sino como asignación. Ese principio está vivo aquí. Los recursos siguen a la responsabilidad. La influencia sigue a la integridad. Lo que se abre ante ti no es un aumento aleatorio. Es apoyo calibrado suficiente para avanzar sin depender del recurso en sí. Elegido aquí es donde la rendición se vuelve esencial. No una rendición dramática, sino práctica. Soltar plazos, soltar expectativas, soltar la necesidad de explicar tu camino a quienes no pueden sentir lo que tú sientes. Cuanto más cedes el control, más clara se vuelve la dirección. Cuanto más confías en el tiempo, menos fuerza necesitas ejercer. Puede que ya percibas un cambio financiero en formación. No necesariamente abundancia inmediata, sino espacio para respirar, una reducción de presión, una puerta que te saca del modo supervivencia. Es intencional. La supervivencia consume claridad. El cielo restaura primero la estabilidad para que puedas escuchar con nitidez. Cuando la presión disminuye, el propósito se afina. Ungido, no te apresures en esta fase. Muchos pierden lo que reciben porque tratan la provisión como permiso para volver a antiguos patrones. Esta temporada exige contención, no indulgencia. Administración, no exhibición. Lo que hagas con las primeras señales de aumento determinará la magnitud de lo que sigue. También hay un cambio relacional que acompaña este proceso. Algunas conexiones se distanciarán de forma natural, otras reaparecerán de manera inesperada. Presta atención a cómo responde tu espíritu, no a cómo reacciona tu historia. El discernimiento está activo ahora. Lo que antes se sentía familiar puede que ya no se sienta seguro. Lo que antes intimidaba puede que ahora se perciba alineado. Confía en esa percepción. He aprendido por experiencia que la paz es el indicador más claro de alineación. No la emoción, no la urgencia. La paz. Cuando una decisión trae claridad sin agitación, contiene verdad. Cuando una oportunidad exige compromiso para poder sostenerla, trae un costo oculto. Ya no necesitas debatir estas cosas. Tu espíritu ya lo sabe. Elegido, esta es también la temporada en la que la fe se vuelve más silenciosa pero más fuerte. Puede que ores menos con palabras y más con conciencia. Menos pedir, más escuchar. Menos esfuerzo forzado, más posicionamiento. Esto no significa que la pasión desaparezca. Significa que la confianza se profundiza. Como está escrito, hay tiempo de hablar y tiempo de callar. El silencio aquí no es inactividad, es confianza serena. No midas este momento todavía por resultados visibles. Mídelo por alineación interna. Estás más calmado bajo presión, más claro al decidir, menos reactivo ante la provocación. Esas son señales de que la autoridad se está asentando en ti. Antes de que el cielo se mueva a través de ti, públicamente te estabiliza en lo privado. Ungido, si ahora intenta surgir la duda, no vendrá de forma estridente. Vendrá sutilmente. Preguntarás si esto es real, si imaginaste el cambio, si mereces lo que se está desplegando. Responde a la duda con memoria. Recuerda lo que sobreviviste sin volverte amargo. Recuerda cómo elegiste la integridad cuando nadie te habría culpado por hacer lo contrario. Esa historia es tu evidencia. Lo que se está construyendo ahora sostendrá a más personas que a ti mismo. Por eso la base era tan importante. No se trata solo de un avance personal. Se trata de convertirte en una presencia firme para otros cuando sus temporadas se tambaleen. No un salvador, no un espectáculo, sino un testigo, una prueba viva de que la resistencia con humildad conduce a algo real. Elegido, mientras esta parte del camino se asienta, permítete avanzar con suavidad. No necesitas anunciar lo que está ocurriendo. No necesitas validación. Que los frutos hablen más adelante. Por ahora mantente firme. Mantente agradecido, mantente disponible. Lo que se desplegará después tendrá sentido a su debido tiempo. Ungido, hay un momento después de la promoción en el que el alma debe recalibrarse. No porque exista incertidumbre, sino porque la autoridad cambia la percepción. Empiezas a notar con qué rapidez el mundo arrastra a las personas hacia la urgencia, la reacción y el miedo. También notas que ya no te mueves del mismo modo. Esa diferencia puede sentirse como aislamiento al principio. No es aislamiento, es distinción. Existe una separación silenciosa cuando el cielo confía más. No se anuncia, se percibe. Puede que te encuentres menos interesado en demostrar, algo menos atraído
por discusiones, menos impulsado a explicar tu proceso. No es apatía, es alineación. Cuando la identidad se afirma, la actuación pierde fuerza. Recuerdo darme cuenta un día de que situaciones que antes consumían mi energía emocional ahora pasaban por mí sin quedarse. Los problemas seguían siendo reales, pero ya no definían mi estado interior. Ese fue el momento en que entendí lo que realmente significa soberanía. No control sobre otros, sino gobierno sobre uno mismo. Eso es lo que se está activando ahora en ti, ungido. Y esta es también la fase en la que el discernimiento debe ser honrado sin disculpas. Sentirás cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo el silencio protege más que las palabras. Algunas oportunidades parecerán atractivas en la superficie, pero pesadas por dentro. Otras pueden parecer pequeñas, pero sentirse limpias y firmes. Confía en ese registro interno. Has sido entrenado por la prueba. Elegido, no confundas quietud con estancamiento. Lo que parece espera es en realidad integración. El cielo no apresura lo que debe perdurar. Antes de la expansión viene la consolidación. Antes de la visibilidad, la estabilidad. Estás aprendiendo a sostener peso sin apoyarte en el ego para mantener el equilibrio. Y hay también una advertencia aquí expresada con suavidad, pero con claridad. No todos comprenderán la versión de ti que surge después del refinamiento. Algunos echarán de menos la accesibilidad de tu yo anterior. Otros pondrán a prueba tus límites, quizá inconscientemente, intentando ver si regresarás a viejos patrones de sobreentrega o autosacrificio. No es malicia, es ajuste. Mantén tus límites sin resentimiento. Eso también forma parte de la administración responsable. Ungido, las finanzas y los recursos pueden empezar a cambiar de manera sutil ahora. No siempre mediante un aumento drástico, sino a través de decisiones más sabias. El desperdicio se vuelve evidente. El impulso pierde fuerza. Empiezas a elegir estabilidad a largo plazo en lugar de alivio inmediato. Eso es evidencia de madurez. La provisión crece con mayor seguridad en manos que la respetan. La Escritura habla de la sabiduría que clama en las calles, aunque pocos la escuchan. La sabiduría no suplica atención, espera ser elegida. Y tú la estás eligiendo ahora, no porque alguien te lo haya ordenado, sino porque la vida te enseñó su valor. Esa lección no puede aprenderse con rapidez. Debe vivirse. Elegido, otra señal de esta etapa es el regreso de la claridad en torno al propósito. No un mapa completo, pero sí una dirección, una sensación de dónde pertenece tu energía y dónde ya no. Puede que sientas el impulso de simplificar, de refinar compromisos, de proteger tu tiempo. No es retirada, es preparación. Lo que viene requerirá enfoque. Quiero hablar con claridad aquí. No toda puerta abierta es una puerta divina. Algunas se abren simplemente porque ahora tienes acceso. El discernimiento determina cuáles debes cruzar. No te preguntes solo si puedes, sino si debes. La paz responderá más rápido que la lógica si le permites hacerlo. Ungido, la humildad es el ancla que impide que la autoridad se desvíe. La humildad no significa minimizar lo que portas. Significa recordar cómo aprendiste a llevarlo. Recuerda las noches en las que ya no quedaban fuerzas y la integridad era lo único que permanecía. Ese recuerdo te mantendrá limpio. Si en algún momento sientes el impulso de apresurarte, detente. La prisa suele ser una respuesta a una antigua escasez. Ya no estás en esa temporada. Lo que es para ti no requerirá desesperación para sostenerse. Lo que se mantiene por la fuerza nunca fue destinado a durar. Elegido, esta fase invita a una confianza más profunda que la simple creencia. Invita al descanso sin desconexión. No estás retrocediendo, estás entrando en un ritmo que permite que el cielo obre contigo y no en contra de tu esfuerzo constante. Deja que esta parte del camino se asiente por completo. Lo que sigue depende de ello. Ungido, llega una etapa en la que el cielo deja de hablar en voz alta y comienza a confirmar en silencio. Es aquí donde muchos se impacientan porque confunden el silencio con ausencia. Pero el silencio después de la instrucción no es abandono, es confianza. Cuando la dirección ya ha sido dada, la repetición deja de ser necesaria. Aquí es donde se demuestra la madurez. No por la intensidad con la que escuchas, sino por la constancia con la que caminas.
Puede que notes que tus oraciones están cambiando, menos urgencia, menos negociación, más alineación, más escucha. Eso no significa que el deseo haya muerto. Significa que la dependencia se ha suavizado. Cuando la fe madura ya no necesita confirmación constante. Descansa en el reconocimiento. Y ese reconocimiento se está formando ahora en ti. Recuerdo haber aprendido esto de la manera difícil. Hubo una temporada en la que pedía confirmación una y otra vez, no porque careciera de fe, sino porque temía avanzar sin señales continuas. No comprendía que pedir repetidamente estaba retrasando la obediencia. Cuando finalmente avancé con la última instrucción recibida, la provisión apareció allí no antes. Así es como suele obrar el cielo. Ungido, esta es también la etapa en la que tu autoridad interna empieza a reemplazar la validación externa. Te sentirás menos afectado por opiniones, elogios o críticas. No porque dejes de valorar, sino porque tu identidad ya no está en negociación. Puede parecer extraño al principio, casi como una pérdida de intensidad. Pero lo que estás perdiendo es ruido, no significado. Elegido, hay un refinamiento en curso en tu relación con el tiempo. La urgencia ya no te dirige. El discernimiento, sí. Empiezas a percibir cuándo algo puede esperar y cuándo no. Esto es crucial porque el mal uso del tiempo desgasta la autoridad más rápido que el fracaso. El cielo confía influencia a quienes respetan los tiempos. Es posible que durante esta fase aumenten las oportunidades, pero también el discernimiento. Sentirás la invitación a elegir calidad sobre cantidad, profundidad sobre alcance. Es intencional. La amplitud sin profundidad conduce al agotamiento. La profundidad crea sostenibilidad. Lo que se está formando en ti está destinado a perdurar más allá de la emoción inicial. Ungido en esta etapa, las finanzas suelen convertirse en un maestro más que en una recompensa. Puede que notes que el dinero empieza a responderte de manera diferente. Permanece más tiempo. Se mueve con propósito. Te vuelves más consciente de hacia dónde fluye. No es restricción, es alineación. La provisión se comporta mejor cuando hay administración responsable. La Escritura alude a esto cuando habla de ser fiel en lo poco antes de ser confiado en lo mucho. Y lo mucho no es solo cantidad, es responsabilidad. Aquello para lo que estás siendo preparado tiene un peso que supera tu comodidad personal. Por eso el entrenamiento incluyó pérdida de mora y contención. Elegido también, se está produciendo una recalibración emocional. Ahora puedes sentir compasión sin enredarte, cuidar sin agotarte, amar sin borrarte a ti mismo. Ese equilibrio es raro y solo llega después de aprender dónde terminas tú y dónde comienzan los demás. Los límites no son barreras, son definiciones. Permiten que el amor fluya con claridad. Algunas personas percibirán este cambio en ti y reaccionarán de manera impredecible. Algunas se acercarán más, otras se distanciarán. No interpretes ninguna reacción con rapidez. Deja que el tiempo revele la alineación. Ya no estás obligado a gestionar cómo otros se sienten respecto a tu crecimiento. Esa responsabilidad no te corresponde. Ungido, otra señal de esta etapa es el regreso de la alegría en las cosas sencillas. Mañanas tranquilas, trabajo concentrado, conversaciones honestas. La alegría se vuelve menos dramática pero más constante. Esto es una señal de sanación, no de conformismo. Cuando la paz se estabiliza, la alegría la sigue de manera natural. Si el miedo intenta visitarte ahora, probablemente vendrá disfrazado de responsabilidad. Susurrará que no debes fallar, que demasiado depende de ti. Rechaza esa voz con suavidad pero con firmeza. Aquello que depende de ti también depende de la gracia. Nunca estuviste destinado a cargar los resultados en soledad. Elegido aquí es donde la confianza se profundiza, pasando de la creencia a la postura. Empiezas a vivir como si el apoyo estuviera presente, incluso cuando no lo ves. Esa postura transforma tu manera de moverte, de decidir y de descansar. El descanso se convierte en un acto de fe, no de evasión. Ya no demuestras tu valor a través del agotamiento. Quiero ser claro en esto, nada va mal si las cosas se sienten más silenciosas. El silencio suele ser el sonido de la alineación asentándose en su lugar. Las temporadas ruidosas construyen impulso. Las temporadas silenciosas construyen cimientos. Necesitas ambas, pero el cimiento debe consolidarse después del impulso o nada se sostiene. Ungido permite que esta etapa complete su obra.
No te apresures hacia el siguiente anuncio, hacia el siguiente indicador visible. Lo que se está formando ahora sostendrá lo que viene después. La autoridad que supera a sus cimientos se derrumba bajo presión. La autoridad construida lentamente se vuelve inquebrantable. Permanece presente. Permanece centrado. Lo que se abrirá después lo requerirá. Ungido existe un umbral que solo aparece después de que la estabilidad se ha formado. No se anuncia como oportunidad. Se presenta como invitación. Una invitación a asumir una responsabilidad que no puede delegarse, una influencia que no puede prestarse y una claridad que no puede desaprenderse. Aquí es donde muchos dudan, no porque no estén preparados, sino porque finalmente comprenden el costo. Recuerdo la primera vez que entendí que crecer implicaría decir no a cosas por las que antes había orado. No porque fueran incorrectas, sino porque ya no encajaban. Esa realización puede sentirse como duelo. No estás perdiendo capacidad, estás afinando dirección. La capacidad sin dirección drena la vida. La dirección le da sentido a la capacidad. Elegido esta etapa te pide elegir alineación sobre acumulación, valorar la coherencia más que la expansión. Puede que sientas el impulso de estrechar tu enfoque, de invertir profundamente en menos áreas en lugar de dispersarte. No es miedo, no, es sabiduría. Lo que ahora llevas no puede esparcirse sin intención. Debe colocarse con propósito. Ungido el cielo suele probar esta etapa mediante presiones sutiles. No crisis, sino la tentación de abarcar demasiado. Aumentan las solicitudes, crecen las expectativas. Las personas asumen tu disponibilidad porque te perciben firme. Aquí es donde el discernimiento se convierte en protección. Tienes derecho a decir no sin explicaciones. Tienes derecho a proteger tu energía sin culpa. La buena administración incluye la preservación personal. También hay un refinamiento en tu manera de relacionarte con el éxito. El éxito ya no se siente como llegada, sino como responsabilidad. Empiezas a hacerte preguntas distintas. No hasta dónde puede llegar esto, sino cuán íntegro puede mantenerse. No a cuántas personas puedo alcanzar, sino a cuántas puedo servir bien. Estas preguntas revelan madurez. Elegido la provisión, continúa ajustándose a tu alrededor. Puede que notes que lo que antes parecía escaso comienza a sentirse suficiente, y lo que antes parecía abundante ahora se vuelve pesado si se usa mal. No es pérdida, es calibración. El cielo forma administradores antes de aumentar la escala. El dinero, la influencia y las oportunidades se comportan de manera diferente cuando perciben gobierno interior. La escritura habla de tesoros guardados donde la polilla y el óxido no corrompen. Ese principio no trata solo de la eternidad. Trata de sostenibilidad. Lo que se edifica sobre integridad perdura. Lo que se edifica sobre urgencia se deteriora. Estás aprendiendo la diferencia por experiencia, no solo por enseñanza. Ungido esta etapa también puede sacar a la superficie viejos patrones para su liberación definitiva. No porque aún te controlen, sino porque ya no son compatibles contigo. Reacciones que antes eran automáticas ahora se sienten extrañas. Decisiones que antes eran tentadoras ahora se perciben desalineadas. Puede resultar desconcertante. No estás perdiendo deseo, estás ganando claridad. He atravesado ese momento en el que impulsos familiares simplemente dejaron de funcionar. Al principio parecía una pérdida de pasión. Más tarde comprendí que era pérdida de caos. La pasión seguía allí, pero ahora tenía dirección. Eso es lo que está ocurriendo en ti. Elegido otro indicador de esta etapa es el fortalecimiento del testigo interior. Ya no necesitas confirmación constante. Percibes cuando algo es correcto sin refuerzo externo. Esto no te hace infalible, te hace firme. Las personas firmes avanzan más despacio, pero se desvían menos. Las relaciones continúan reorganizándose aquí. Algunas conexiones se estabilizan y profundizan. Otras se desvanecen sin conflicto. Permítelo. No toda separación necesita explicación. La alineación se revela con el tiempo. Confía en el proceso sin forzar cierres. Ungido si surge la impaciencia, ahora puede venir disfrazada de ambición. Puede impulsar de acelerar a capitalizar a aprovechar el impulso. Haz una pausa cuando esa voz aparezca. La aceleración sin instrucción conduce a desubicación. Lo que es para ti no requerirá que corras más rápido que tu paz.
Esta es también la temporada en la que la fe se encarna menos proclamada, más vivida. Demuestras confianza mediante la constancia, no mediante declaraciones. Muestras creencia a través de coherencia, no de intensidad. El cielo observa patrones más que momentos. Elegido, lo que estás a punto de asumir requerirá este arraigo. Te colocará en espacios donde tu firmeza importará más que tus palabras, donde tu presencia comunicará más que tu desempeño, donde las personas observarán cómo sostienes el peso, no cuán alto afirmas tenerlo. Permite que esta parte complete su proceso. No la saltes. No idealices la siguiente etapa. Lo que viene se construirá sobre todo lo que ahora se está estableciendo. Permanece presente. Permanece alineado. El camino se está abriendo con firmeza. Ungido, esta etapa introduce un tipo distinto de presión. No la presión de la supervivencia, sino la presión de la constancia. Cuando el caos desaparece, la responsabilidad permanece. Ya no reaccionas ante la vida. La moldeas. Y moldear exige estabilidad. Aquí es donde la disciplina reemplaza a la adrenalina y la intención sustituye a la urgencia. Hablo desde la experiencia. Hubo un tiempo en el que confundí impulso con llamado. Todo se movía rápido, las puertas se abrían con facilidad, las personas respondían con entusiasmo. Y sin embargo, por dentro estaba cansado de una manera que el descanso no solucionaba. Más tarde comprendí que la velocidad puede arrastrarte fuera de la alineación si no está anclada. Lo que ahora estás aprendiendo es a moverte sin perder energía por el camino. Ungido, el cielo no te está pidiendo que hagas más. Te está pidiendo que lo hagas con mayor limpieza. Decisiones más limpias, motivos más claros, compromisos más coherentes. Puede que sientas una creciente intolerancia hacia el desorden. No solo desorden físico, sino emocional y mental. Conversaciones sin sustancia, obligaciones sin propósito, planes sin paz. Esta intolerancia no es arrogancia, es refinamiento. Elegido, también hay un cambio sutil pero importante en tu manera de vivir la fe. La fe deja de girar en torno a la expectativa y pasa a centrarse en la orientación. Ya no preguntas, ¿saldrá bien? Preguntas, ¿está alineado? Esa sola pregunta filtra más que horas de análisis. La alineación trae su propia seguridad. Aquí muchas personas malinterpretan lo que sucede y creen que están perdiendo pasión o impulso. No es así. Lo que están perdiendo es la adicción a la intensidad. La intensidad parece productiva, pero no es sostenible. Lo que la reemplaza es profundidad. La profundidad avanza más despacio, pero llega más lejos. Ungido, puede que notes que tu tolerancia hacia entornos impulsados por el miedo o la manipulación ha disminuido. Lo percibes con rapidez. Tu cuerpo reacciona antes de que tu mente lo explique. Eso es discernimiento integrado en tu sistema. No es hipersensibilidad emocional, es inteligencia espiritual. La Escritura habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no es pasiva, es protectora. Guarda tus decisiones, guarda tus tiempos, guarda tu dirección. Cuando la paz se retira, presta atención, algo está desalineado. Cuando la paz permanece incluso en medio de la incertidumbre, estás bien posicionado. Elegido, los patrones financieros continúan ajustándose en esta etapa, pero no siempre de forma espectacular. Puede que notes menos emergencias, menos improvisaciones de último minuto, menos situaciones que te obliguen a decidir bajo presión. No es coincidencia. La estabilidad se está formando. El cielo suele eliminar la volatilidad antes de aumentar el volumen. También hay una invitación a reevaluar qué significa el éxito para ti. No cómo se ve ante los demás, sino cuánto te cuesta por dentro. El éxito que drena tu integridad es un fracaso aplazado. El éxito que preserva la paz es sostenible. Estás aprendiendo a elegir lo segundo, incluso cuando lo primero resulta tentador. Ungido, esta es también la etapa en la que la mentoría se internaliza. Puede que ya no busques tantas voces, no, porque lo sepas todo, sino porque has aprendido a escuchar. La guía externa tiene su lugar, pero no puede reemplazar la claridad interior. El objetivo nunca fue dependencia, fue discernimiento. Recuerdo haber llegado a un punto en el que los consejos comenzaron a confundir más de lo que ayudaban. Todos tenían buenas intenciones, pero sus perspectivas reflejaban sus propias temporadas, no la mía. Fue entonces cuando aprendí a hacer una pausa antes de pedir opinión, a escuchar primero hacia adentro. Ese cambio me evitó decisiones que parecían sabias,
pero estaban fuera de tiempo. Elegido, otro indicador de esta etapa es la moderación en tus palabras. Puede que sientas menos necesidad de explicarte, de defender tus decisiones o de anunciar tus planes antes de tiempo. Esto es sabiduría. Las palabras tienen peso. Ahora hablar demasiado pronto puede drenar el impulso. El silencio no es secretismo. Es buena administración. Puede que también sientas el deseo de simplificar rutinas, sistemas y compromisos. No es minimalismo por estética. Es claridad haciendo espacio para la capacidad. La complejidad consume atención. La simplicidad la preserva. Aquello para lo que te estás preparando exigirá enfoque nítido. Ungido, no subestimes la importancia de esta parte del camino. Muchos tropiezan aquí porque nada parece ir mal y sin embargo nada parece urgente. Confunden estabilidad con estancamiento e intentan fabricar movimiento. Resiste ese impulso. El movimiento llegará cuando la dirección lo indique. Elegido, ahora se está construyendo una confianza profunda entre tú y el cielo. No basada en señales constantes, sino en coherencia. Te mueves cuando eres guiado. Esperas cuando se te indica. Descansas sin culpa. Esa confianza es recíproca. A medida que confías en el tiempo comienza a favorecerte. Si surge incertidumbre, permítele estar sin entrar en pánico. No toda pregunta sin respuesta requiere resolución inmediata. Algunas respuestas llegan solo después de la obediencia. Otras llegan únicamente después del descanso. No necesitas perseguir claridad. Ella te encontrará donde estés. Esta etapa es más silenciosa que la anterior, pero no menos importante. Lo que viene después descansará sobre lo que ahora se está estabilizando. Mantente atento. Mantente firme. El camino sigue desplegándose con precisión. Ungido, esta fase introduce un tipo diferente de exposición. No visibilidad pública, sino honestidad interna. Lo que antes se ocultaba bajo la supervivencia ya no tiene dónde permanecer. Patrones que tolerabas porque estabas agotado, ahora salen a la luz simplemente porque eres lo suficientemente fuerte como para verlos. No es acusación, es claridad. He aprendido que cuando la fuerza regresa, la verdad la sigue. Cuando el agotamiento dominaba la supervivencia, tomaba decisiones. Ahora las toma la alineación. Puede que te descubras cuestionando hábitos que antes parecían inofensivos, no desde la culpa, sino desde el discernimiento. Ese cuestionamiento no es condena, es preparación. Lo que llevas hacia adelante no puede ir cargado con lo que pertenece a temporadas pasadas. Ungido, estás aprendiendo a distinguir entre disciplina y castigo. La disciplina construye capacidad, el castigo la agota. El cielo disciplina aquello que quiere hacer crecer. Lo que ahora se está ajustando en ti no es para restringirte, sino para proteger lo que se está formando. Esto incluye cómo utilizas tu tiempo, tu energía, tu atención e incluso tu compasión. Elegido, hay un refinamiento en la manera en que das ahora. Sigues cuidando profundamente, pero ya no rescatas sin discernimiento. Ayudas donde hay disposición. Apoyas donde hay responsabilidad. Este cambio puede resultar incómodo al principio, especialmente si tu identidad estuvo ligada a ser necesario. Pero ser necesario no es lo mismo que ser llamado. Estás pasando de la utilidad a la asignación. Ungido, esta es también la etapa en la que la paciencia se vuelve activa y no pasiva. No esperas porque dudes, esperas porque eres preciso. La precisión requiere tiempo. Puede que percibas momentos en los que actuar con rapidez aliviaría la ansiedad, pero esperar honraría la alineación. Elige la alineación. La ansiedad es ruidosa pero breve. La alineación es silenciosa pero duradera. Recuerdo ocasiones en las que estuve a punto de actuar solo para demostrar que podía, para tranquilizarme pensando que el impulso aún existía. Cada vez que decidí hacer una pausa, algo más claro emergió. No siempre de inmediato, pero sí de manera constante. La contención se convirtió en una forma de confianza, y la confianza en una forma de fortaleza. Elegido, otra señal de esta etapa es cómo respondes al reconocimiento. Puede que los elogios lleguen y ya no te afecten como antes. Puede que la crítica aparezca y no te hiera con la misma profundidad. No significa que te hayas endurecido, significa que tu centro ha cambiado. Ya no tomas tu identidad prestada de las reacciones externas, la llevas dentro. Ungido, el discernimiento ahora se extiende a los motivos, no solo a las acciones.
Percibes no solo lo que se ofrece, sino el por qué. Esto te protege de acuerdos que parecen beneficiosos, pero esconden un costo. Escucha esa pausa interna. No es miedo, es sabiduría pidiendo revisión. También hay una profundización en la gratitud. No una gratitud nacida del alivio, sino una arraigada en el reconocimiento. Reconoces cuánto has avanzado. Reconoces lo que no logró destruirte. Reconoces las intervenciones silenciosas que te sostuvieron cuando no podías verlas. Ese reconocimiento estabiliza la humildad. Elegido esta etapa también te prepara para una influencia sin apego, una influencia que no necesita validación, que no depende de la afirmación constante, que permanece firme tanto si es reconocida como si es ignorada. Este tipo de influencia perdura, transforma entornos en silencio, enseña sin exigir atención. Si la soledad roza nuevamente tu vida en esta fase, no te alarmes. Es una soledad distinta. No es abandono, es amplitud. Espacio donde la identidad se consolida. Espacio donde la dirección se afina. Espacio donde la dependencia del ruido se desvanece. Permite que pase sin asignarle significado demasiado rápido. Ungido, existe la tentación de volver a antiguas narrativas, de contar de nuevo la historia de lo difícil que fue, de cuánto soportaste. Honra tu historia, pero no vivas en ella. Ya no estás definido por lo que sobreviviste. Estás siendo moldeado por lo que administras ahora. Elegido, la corona que se prepara no es ornamental. Es funcional. Solo se asienta con comodidad sobre una cabeza que sabe inclinarse. La humildad la mantiene equilibrada. La gratitud la mantiene ligera. La integridad la mantiene segura. Estás aprendiendo a llevar responsabilidad sin llevar orgullo. A medida que esta parte del camino concluye, puede que sientas una sensación de preparación sin urgencia. La preparación sin presión es una señal poco común. Significa que el cimiento y el tiempo se están encontrando. Cuando el movimiento llegue, no se sentirá forzado, se sentirá evidente. Permanece atento. Mantén la pureza en tus motivos. Mantente firme en lo que sabes que es verdad. La siguiente fase pedirá movimiento y sabrás reconocerlo. Ungido, este movimiento final no es ruidoso, pero sí decisivo. Lo que se ha estado formando a lo largo de estas temporadas ahora se asienta en preparación. No la preparación inquieta que necesita pruebas, sino la firme que sabe cuándo avanzar, porque la resistencia se ha disipado. Puede que notes que ya no es necesario convencer. Las puertas se abren sin explicaciones. Las conversaciones se alinean sin esfuerzo. No es suerte, es el tiempo encontrándose con la preparación. Elegido, hay una diferencia sagrada entre estar ansioso y estar disponible. La ansiedad empuja, la disponibilidad responde. El cielo no te precipita al movimiento. Te posiciona de modo que cuando el movimiento sea necesario, resulte natural. Lo que ahora sientes no es presión para actuar, sino permiso para avanzar. Recuerdo el momento en que la acción dejó de sentirse como lucha. El miedo a equivocarme se desvaneció. No porque el riesgo desapareciera, sino porque la alineación era más clara que la ansiedad. Esa claridad no llegó de la noche a la mañana. Llegó al caminar fielmente por temporadas sin aplausos. Tú has hecho lo mismo. Ungido, la corona de la que se habla no es algo que se persigue. Es algo que reposa cuando la postura es correcta. La autoridad se asienta donde la humildad se practica. La influencia fluye donde la integridad ha sido probada. Lo que el cielo prepara nunca se apresura, porque lo que perdura debe colocarse con cuidado. También hay una recalibración final de la confianza en marcha. Confianza en ti mismo, no como ego, sino como instrumento. Confía en que lo que percibes ha sido entrenado. Confía en que el discernimiento ha sido ganado. Confía en que la contención ha afilado tu sabiduría, en lugar de apagar tu valentía. Esta confianza te permite avanzar sin cuestionar cada paso. Elegido, aquí es donde el tiempo divino revela su misericordia. Las cosas suceden cuando ya no necesitan convencerte. Llegan cuando ya no estás desesperado por ellas. Así sabes que la temporada ha cambiado. El deseo ya no lidera. Lidera la preparación. Puede que notes que lo que antes parecía monumental, ahora se siente manejable. Los desafíos se presentan proporcionados en lugar de abrumadores. No porque sean más pequeños, sino porque tú eres más fuerte. La fuerza adquirida a través de la resistencia no se anuncia. Simplemente permanece firme.
Ungido, la tarea que tienes por delante no requerirá que abandones quién eres. Requerirá que seas coherente con quien te has convertido. Habrá momentos que vuelvan a poner a prueba tu humildad, momentos que inviten al orgullo de forma silenciosa. Recuerda esto: lo que mantiene intacta la autoridad no es la ausencia de error, sino el regreso inmediato a la integridad cuando aparece la desalineación. Elegido, al cerrarse este capítulo, no busques confirmaciones dramáticas. Busca la paz que permanece cuando el ruido regresa. Busca firmeza bajo responsabilidad. Busca compasión sin agotamiento. Esas son las señales de que la transición se ha completado. Los recordatorios de Dios no siempre llegan mediante palabras o explicaciones. A veces lo que sostiene la fe es algo silencioso, sencillo y constante, a lo que puedes volver cuando necesitas reflexión y las fuerzas escasean. Permanece ahí sin urgencia, ofreciendo descanso. Este momento está listo cuando tú lo estés elegido. El momento ha llegado no por casualidad ni por suerte, sino por una alineación divina escrita mucho antes de que comprendieras el peso de tu propio camino. Lo que soportaste no fue en vano. Lo que cargaste no fue al azar. Tu sufrimiento te refinó. Tu contención te moldeó y tu integridad te preparó para esta hora exacta. El cielo no corona a la ligera. Corona a quienes pueden ser confiados para portar la luz sin convertirla en orgullo. Ungido, una transferencia sobrenatural ya está en movimiento. No estás esperando permiso. Estás de pie en tu momento Kairos, en tu tiempo señalado, donde la preparación se encuentra con la manifestación. El mundo está cambiando. Las viejas estructuras están temblando. Y en medio de todo ello, tu vida permanece como prueba silenciosa de que la paz, la claridad y la compasión pueden sobrevivir al fuego. No estás llamado a salvar a todos. Estás llamado a ser fiel donde has sido plantado, y eso es más que suficiente. Permanece agradecido, mantente alineado, camina hacia adelante con humildad y expectativa, sabiendo que lo que se está desplegando te encontrará paso a paso. Si tu espíritu da testimonio de este momento, puedes dejar una sencilla señal en los comentarios. Mantente conectado o comparte esto con alguien más que sabrá reconocer el tiempo sin necesidad de explicaciones. Se ha preparado un recordatorio espiritual sereno y discreto para sostenerte en los momentos de reflexión, cuando la fuerza necesite algo sencillo a lo que regresar. Después de esto, permite que tu atención repose en la descripción y en el comentario fijado, donde se ha colocado el siguiente paso suave pero intencional. Que la paz te proteja, que la claridad te guíe y que la gracia te conduzca hacia aquello que ya ha sido preparado.